El 31 de enero de 1980 la Embajada de España tuvo un incendio provocado y teniendo uno de los episodios más trágicos en Guatemala. Pero, ¿qué pasó en el incendio de la Embajada de España? A finales de los años 70, Guatemala vivía bajo la dictadura militar del general Fernando Romeo Lucas García. El ejército implementaba una política de tierra arrasada en el altiplano para combatir a la guerrilla, lo que resultó en masacres, torturas y desapariciones de comunidades indígenas. Ante el asedio, un grupo de campesinos del Comité de Unidad Campesina, provenientes principalmente del Quiché, viajó a la capital para denunciar los abusos y exigir el retiro del ejército de sus comunidades. Tras ser ignorados por el Congreso y los medios, decidieron realizar una medida desesperada, la ocupación pacífica de una embajada extranjera para llamar la atención internacional. El 31 de enero de 1980 alrededor de las 11 de la mañana un grupo de unos 30 campesinos y estudiantes universitarios ingresó a la Embajada de España. El embajador, Máximo Cajal y López, aceptó dialogar con ellos. En ese momento, dentro de la sede se encontraban también personalidades guatemaltecas que estaban de visita, como el exvicepresidente Eduardo Cáceres Lenhoff y el excanciller Adolfo Molina Orantes. A pesar de que el embajador Cajal se comunicó con el gobierno guatemalteco exigiendo que la policía no interviniera, el régimen de Lucas García dio la orden de desalojar la embajada por la fuerza. Cientos de efectivos de la Policía Nacional sitiaron el edificio. El embajador Cajal llegó a gritar por la ventana: "No entren, que la responsabilidad será del gobierno". Ignorando las súplicas, las fuerzas de seguridad rompieron puertas y ventanas e ingresaron al segundo nivel, donde se habían refugiado los ocupantes y los rehenes. Lo que sucedió en los minutos siguientes sigue siendo motivo de horror. Se desató un incendio voraz en el salón donde estaban todos amontonados. Los hechos tienen dos versiones. Número 1. Versión oficial del gobierno, afirmaron que los campesinos se inmolaron lanzando bombas Molotov. Número 2. Investigaciones posteriores, incluida la de la ONU, determinaron que la policía utilizó lanzallamas o sustancias altamente inflamables, fósforo blanco, para obligar a los ocupantes a salir, o bien, que el ataque policial provocó la explosión de los artefactos que llevaban los campesinos para defensa. El resultado fue devastador, 37 personas murieron quemadas vivas. Entre las víctimas estaban el padre de la Premio Nobel Rigoberta Menchú, Vicente Menchú, y los distinguidos juristas guatemaltecos que estaban de visita. Solo hubo 2 sobrevivientes directos de las Ilamas. Uno, Máximo Cajal, embajador, logró escapar con quemaduras. Tuvo que refugiarse en una clínica y luego salir del país bajo protección diplomática porque intentaron asesinarlo en el hospital. Otros embajadores destacados en Guatemala, al enterarse del peligro, formaron una guardia humana en su habitación para protegerlo. Finalmente, fue sacado del país en secreto bajo la protección del embajador de Estados Unidos y de Venezuela. 2. Gregorio Yujasonam, un campesino que fue rescatado de entre los escombros. Esa misma noche, fue secuestrado por un comando armado del hospital donde se recuperaba. Su cadáver fue hallado al día siguiente frente a la Universidad de San Carlos con un cartel que decía: "Juzgado por traidor". España tomó una decisión radical, rompió relaciones diplomáticas con Guatemala de forma inmediata. Fue un golpe devastador para la imagen internacional del país, ya que era la primera vez que un gobierno democrático occidental rompía con una dictadura latinoamericana por un ataque directo a una sede diplomática. Las relaciones no se retomaron formalmente hasta septiembre de 1984, después de que Guatemala aceptara su responsabilidad y la violación de la Convención de Viena. Finalmente, el juicio por la quema de la Embajada de España fue un proceso histórico que no solo buscó castigar a un responsable, sino reconstruir la verdad oficial frente a décadas de negación estatal. Se llevó a cabo en 2015, 35 años después de la tragedia, ante el Tribunal de Mayor Riesgo, B, de Guatemala. El único procesado fue Pedro García Arredondo, quien en 1980 era el jefe del temido Comando 6 de la extinta Policía Nacional. Arredondo era una figura central en la represión urbana de esa época. Aunque el presidente Lucas García y otros altos mandos ya habían muerto para 2015, Arredondo fue señalado como el ejecutor directo que dio las órdenes en el terreno. Durante décadas, el Estado sostuvo que los campesinos se habían suicidado. El juicio desmintió esto con pruebas contundentes. Peritajes de incendios, expertos demostraron que la intensidad y rapidez del fuego sugieren el uso de acelerantes químicos, como el fósforo blanco, lanzados desde fuera, y no solo de cócteles Molotov caseros. Testimonios de sobrevivientes, el testimonio grabado del embajador Máximo Cajal, quien falleció un año antes del juicio, en 2014, fue fundamental. Relató cómo la policía ignoró sus gritos y los tratados internacionales.
Testigos presenciales, bomberos que estuvieron allí testificaron que la policía les impidió el paso y les cortó las mangueras de agua mientras escuchaban los gritos de quienes morían dentro. El 20 de enero del 2015 el tribunal, presidido por la jueza Yanete Valdés, dictó una sentencia unánime de 90 años de prisión, 40 años por el asesinato de las 37 personas en la embajada, 50 años por delitos contra los deberes de humanidad. Adicionalmente, se le consideró culpable del intento de asesinato del embajador Cajal y del campesino Gregorio Yujá. Más allá de la cárcel para Arredondo, el juicio obligó al Estado a realizar actos de reparación, como pedir perdón público a las familias de las víctimas, la dignificación de las víctimas indígenas, reconociendo que no eran terroristas, sino ciudadanos buscando justicia, la inclusión de los hechos reales en los textos de historia del país. La conclusión final de la quema de la Embajada de España es que este evento representa uno de los momentos más oscuros de la historia moderna de Guatemala, demostrando de la brutalidad del conflicto armado interno. ¿Y tú, qué piensas sobre este tema? Déjalo en los comentarios. Recuerda seguirme para más videos hecho por Quetzal Relata en YouTube y TikTok. Nos vemos en el siguiente video.